Bueno, pues como pueden ver, pues la presentación, mi presentación tiene un título que ya es bastante directo y explicativo. El problema de Dios en la reflexión de Husserl. El problema de Dios y no el tema de Dios o simplemente la cuestión de Dios, sino precisamente el problema. Esto tiene una razón. ¿Por qué? Yo prefiero llamarlo problema. Claramente no en sentido negativo, sino porque efectivamente mantiene una dimensión problemática. La primera razón o primer punto por el cual pues yo pienso que se tenga que hablar del problema de Dios en la reflexión de Husserl es que en Husserl la cuestión de Dios efectivamente no queda nunca solucionada. Entonces se mantiene abierta como un problema. Podemos atribuir esto a diferentes razones. Podemos afirmar que a lo mejor, pues, en Husserl no se da esta posibilidad de una solución real o de una definitiva, pues, indicación con respecto a la cuestión de Dios, o podemos pensar que pues no haya llegado por cuestión de que pues él también ha llegado al final de su vida, entonces no haya llegado a pues dar una exhaustiva descripción de la cuestión. No lo podemos saber claramente. Sin embargo, es cierto que pues la cuestión de Dios pues, queda como fragmentada. No tenemos, y esto lo vamos a ver, por lo menos yo lo propongo en las conclusiones, efectivamente, pues esta sería una tarea, ¿no? Para lo que están estudiando la cuestión hoy en día, de la cual me asumo las responsabilidades. No queda solucionada y se fragmenta, como afirmo en la primera línea, en lugares que posibilitan plantear la cuestión. Decir que no está o decir que es una cuestión que podemos dejar de lado porque, como han hecho unos estudiosos, porque pues solo le sirve a Husserl para mantener válida unas posiciones de la fenomenología trascendental, a mí me parece en realidad reductiva como lectura y pues me parece que constituye una lectura que no le hace completamente justicia a la reflexión husserliana, precisamente en el nombre pues de que hay lugares. Yo pues utilizo este nombre a partir de un escrito de Luis Rabanake que voy a citar sucesivamente, donde precisamente se habla de los lugares de la cuestión de Dios en Husserl. Hay lugares, o sea, hay puntos y en algunos casos pueden estar conectados, en otros no, como tendremos que ver. Entonces, se trata de una cuestión todavía que se mantiene a nivel fragmentario. No hay, segunda razón, una posición definitiva. Efectivamente, el mismo Husserl, mientras con respecto a otras cuestiones parece ir avanzando progresivamente, con respecto a esta, pues se quedan a veces cables sueltos, como tendremos que ver con respecto al parágrafo 58 de Ideas. Y, en fin, es también una cuestión transversal. No hay un desarrollo sistemático, no está en el centro de la cuestión. Sin embargo, atraviesa las problemáticas más importantes. O sea, sale a la luz precisamente cuando pues se trata de definir cuestiones profundamente importantes. Esto pero no es todo. Porque pues podemos añadir un segundo punto por el cual sigue siendo problemática esta cuestión. Y podríamos resumirlo, aunque lo vayamos a leer ahora, pero podríamos resumirlo pues con una referencia directa a la cuestión pues de la conciencia constitutiva. De hecho, la concepción fenomenológica de corte trascendental permitiría pensar en Dios solo como un objeto constituido por la conciencia intencional. Una razón por la cual, pues efectivamente, se da un pasaje bastante interesante, como tendremos que ver, cuando se pasa del análisis intencional al análisis genético.
Sin embargo, dentro de la fenomenología no queda puesta en duda la primacía de la conciencia intencional. Entonces, como afirma el mismo Husserl, lo podemos leer en la cita de lógica formal y lógica trascendental, el a priori subjetivo es lo que precede al ser de Dios y al mundo, y de todas y cada una de las cosas para mí, el sujeto pensante. Aún Dios es para mí lo que es, a partir de mi propia efectuación de conciencia. O sea, esta afirmación que se encuentra en lógica formal y trascendental, efectivamente parece meter fuera de lugar la posibilidad de la trascendencia de Dios. Y llegamos al punto clave. Efectivamente, la cuestión de Dios en Husserl se juega toda alrededor del problema de la trascendencia. Y esto queda muy bien resumido en una afirmación de Stefano Bancalari, el cual, pues, en el texto Lógica dell'Epoque, justamente llega a afirmar, si es cierto que la práctica de la fenomenología es posible solo gracias a la reducción de cualquier trascendencia a la inmanencia de la conciencia trascendental, entendida como única fuente legítima de sentido, entonces hay que preguntarse si todavía queda la posibilidad para una recuperación del carácter, del sentido del fenómeno religioso. Claramente, aquí Bancalari no se está simplemente preguntando si se puede hablar de Dios desde el punto de vista de la fenomenología husserliana, porque está claro que se puede hablar de Dios y lo hace el mismo Husserl. El problema es que queda verdaderamente de Dios dentro, pues, de una lectura fenomenológica, ¿no? Donde, pues, de carácter trascendental, donde, pues, la conciencia trascendental es la única fuente legítima de sentido, o sea, la conciencia, en este caso, como la hemos definida, constituyente. A pesar de todo esto, a pesar de todo esto, el mismo Husserl, de todo, digamos, esta perspectiva que parece de alguna manera cerrar el discurso sobre la posibilidad, digamos, de hablar de Dios no como un mero objeto y tampoco no simplemente de forma teórica, sin embargo, el mismo Husserl es bien consciente de que hablar de Dios no corresponde a lo mismo que hablar de un objeto cualquiera o de una idealidad entre las tantas, lo que implica, perdón, que la cuestión, más que ser asumida como objeto de investigación, se transforme precisamente en lo que decíamos antes, una cuestión transversal. Es una cuestión que de alguna manera atraviesa la reflexión fenomenológica. Tratada, pues, en el momento en que puede servir de apoyo para otro discurso. Lo que hace que, como afirma un estudioso de esta cuestión, Luis Rabanake, se pueda hablar precisamente no tanto de una sistemática tratación de Dios, de la cuestión de Dios en Husserl, sino de lugares, de la cuestión de Dios en todo el desplegarse de la reflexión husserliana. Y nos parece bastante acertada la clasificación que el mismo Rabanake propone individuando precisamente 5 lugares. Así que mi exposición, mi presentación desde ahora, quiere articularse en 2 momentos. El primero es la descripción de estos 5 lugares en los cuales sale a la luz la cuestión de Dios a lo largo de la reflexión husserliana, no solo apoyándome en la reflexión de Luis Rabanake, sino también de otros autores como Roberto Walton, Angela Alesbello y otros por el camino. Y después un segundo momento en el cual quisiera, al margen, poner algunas notas precisamente mostrando cómo esos 5 lugares representan un punto de partida de una cuestión que todavía necesita de una investigación más profunda y de una articulación más sistemática. El primer lugar tiene que ver con la distinción aplicada por el mismo Husserl entre filosofía primera y filosofía segunda. Sabemos que en el desplegarse de la fundamentación de la fenomenología trascendental, Husserl se encuentra en la necesidad de distinguir entre 2 niveles constituidos respectivamente por
una fenomenología eidética u ontología universal que constituirá precisamente la base, ¿no? Y que representa lo que para Husserl es la filosofía primera. Y, segundo nivel, una ciencia del universo de los hechos, es decir, una filosofía fenomenológica de la facticidad, que el mismo filósofo reconoce como metafísica, no en el sentido ya de filosofía primera, porque pues la filosofía primera corresponde a la que hemos definido, que el mismo Husserl define como fenomenología eidética, sino pues una filosofía segunda, o sea, como pues dedicada pues al ámbito de las cuestiones que tienen que ver con la existencia fáctica, con la ética, la religión y pues también en este caso, precisamente porque tiene que ver con la religión, a Dios. Sin embargo, este es el primer lugar. Sin embargo, es un lugar en el cual la cuestión de Dios todavía queda atrapada dentro de la cuestión del análisis intencional, precisamente porque pertenece no a una dimensión fundamental, sino, pues como el mismo Husserl reconoce, a una filosofía segunda. En este caso, como afirma Julia Iribarne, citada por el mismo Luis Rabanake, cito, solo configura una filosofía primera que prepara el camino para una nueva metafísica, la filosofía segunda, que pregunta por el acceso a lo divino. Pregunta por el acceso a lo divino. Se encuentra esta afirmación en el texto de Iribarne Edmund Husserl, La fenomenología como monadología, pero solo pregunta por el acceso a lo divino, porque efectivamente ya la pregunta pone el problema de su ser filosofía segunda. De hecho, aquí afirma la misma Iribarne, se apuntaría el problema de lo absoluto divino como una permanente apertura. Es aquí un punto interesante porque la misma autora, reflexionando sobre esta cuestión, después de haber afirmado en el mismo texto, unas páginas antes, que efectivamente parece que Husserl simplemente esté utilizando la referencia a Dios, ¿no?, como fundamento de su reflexión filosófica. Entonces, de una manera podríamos decir teórica, y no realmente dedicada a la cuestión de la relación con lo divino, pues reconociendo en esto en Husserl, pero admite algo fundamental. Dice, pero aquí se abre un problema porque una filosofía segunda, efectivamente, si se pregunta por el acceso a lo divino, se está preguntando por algo fundamental. Y reconoce que efectivamente, pues, el giro teológico, el famoso giro teológico de la fenomenología francesa, que empieza, podríamos decir, con Levinas y sigue con Michel Henry, Jean-Luc Marion, Jean-Louis Chrétien, todos estos autores, efectivamente, según Iribarne, pues tienen una legitimidad en poner en duda el estatuto del fenómeno, precisamente en el intento de contestar, de dar una respuesta a esta cuestión, ¿no?, a la pregunta por el acceso a lo divino, que se empezaba a abrir fácticamente dentro de esta distinción entre filosofía primera y filosofía segunda. Pero mientras este es un primer lugar que de alguna manera podríamos definir metodológico, aunque temático, pero metodológico en el sentido de que no nos dice mucho con respecto al contenido, pues ya el segundo lugar tratado por Luis Rabana, que efectivamente pues nos introduce más en la cuestión teórica de Dios, porque el segundo lugar queda definido como la vía objetiva hacia Dios, ¿no?, en el pensamiento husserliano. Ahora, con esta definición entramos directamente en medias res, haciendo referencia al famoso parágrafo 58 de Ideas 1. Ideen, ¿no? Porque en este parágrafo, Husserl, al final, declara sin rodeos la necesidad de aplicar la desconexión, o sea, el índice cero, también a Dios en cuanto trascendencia.
recordarán que el problema precisamente inicial, ¿no? Pues de la constitución del método fenomenológico es precisamente el de, pues, diferenciarse de la actitud natural. En esta diferenciación, la cuestión de la trascendencia entendida como algo que está fuera de la conciencia, algo que no pertenece a la inmanencia de la conciencia intencional, pues en este caso tiene que ser puesta fuera del juego. Esa es la famosa desconexión, que no se aplica solo al mundo en el sentido de su auténtica existencia fuera de la conciencia, que no se puede averiguar, sino que por esto queda puesta fuera del juego. No se aplica solo esto, porque en el parágrafo 58, el mismo Husserl afirma que es necesario aplicarla también a Dios, aunque no se pueda considerar para nada algo que ya había empezado a reflexionar en el parágrafo 51, no se pueda considerar para nada la trascendencia de Dios como la de un objeto o del mundo o de la misma conciencia. De hecho, este absoluto y trascendente de Dios, que tiene que ser desconectado, es un absoluto, así lo describe Husserl, un absoluto en un sentido totalmente distinto del absoluto de la conciencia. Está metiendo, pues efectivamente, un absoluto más. Eso es un punto, lo vamos a ver al final, que en mi opinión sigue siendo muy problemático, aunque casi siempre no analizado. Es cierto que Husserl lo deja de lado, sin embargo, Husserl lo deja de lado, así como en el parágrafo 51, en el momento en que afirma que en aquel momento no les interesa, ¿no? Siguiendo la economía del discurso, el hilo conductor del desarrollarse de su reflexión, no le interesa desarrollar este punto. Sin embargo, no lo tacha, no lo cancela. Tampoco afirma que puede ser reabsorbido de alguna manera. Sí, sigue manteniendo una posición por la cual el absoluto de Dios se mantiene como un absoluto totalmente distinto del absoluto de la conciencia. Si no, sería pues, una contradicción. Como por otra parte, es algo completamente trascendente, en un sentido totalmente distinto con respecto a la trascendencia en el sentido del mundo. Entonces, en este parágrafo 58, pues la cuestión de Dios queda suspendida, desconectada con el fin de seguir en la construcción, ¿no? Pues del método fenomenológico, pero suspendida, flotando en el aire, porque efectivamente no puede ser definitivamente caracterizada. Esta desconexión, pero, como subraya muy bien Angela Alesbello, esta desconexión no surge del azar, sino precisamente surge de que, pues del hecho de que la trascendencia divina es algo que tiene que ver con la famosa asombrosa teleología, ¿no? Wunderbare Teleologie, que constituye precisamente el orden de la razón. Un punto efectivamente fundamental, porque si no fuera así, pues no tendría lugar la cuestión de Dios en este sentido. Pero su lugar entonces es una vía objetiva, no en el sentido en que se pueda demostrar, sino porque, pues, la única vía para llegar a esta que luego, a este absoluto que luego tiene que ser desconectado y dejado de lado, es precisamente una forma de comprenderlo a partir del sentido, ¿no? Pues entonces de la teleología que subyace al conocimiento, ¿no? En este sentido. Ahora, de esta manera, nos damos cuenta que la cuestión de Dios resulta totalmente vinculada con el sentido del mundo, tanto natural como espiritual y ético. Y esto, en cuanto el orden causal, no puede cerrarse sobre sí mismo, sino pretende considerar la posibilidad de un fundamento absoluto, tal que el mismo Husserl reconoce como un absoluto de la conciencia absoluta. Precisamente
una trascendencia en sentido completamente diferente de la del mundo y de la conciencia. Sirve como fundamento de la wunderbare teleología, sin embargo, no puede ser comprendido dentro de la conciencia, pero pues representa casi paradójicamente un absoluto de la conciencia absoluto. Aquí, como justamente subraya Rabanake, la cuestión teológica asume dos formas. La primera es la de una teología natural o de una teología racional, que ve Dios precisamente como el último nivel de la racionalidad, ¿no? Completamente entonces vinculada con la teleología. Sin embargo, el reconocimiento de este absoluto como absoluto de la conciencia absoluta también abre otra posibilidad de lectura, o sea, la de un reconocimiento de una superación. Repito, no hay dudas de que el Husserl tenga que desconectar esta trascendencia. Sin embargo, su desconexión no corresponde a la desconexión del mundo, y no corresponde a la desconexión del mundo porque son dos trascendencias diferentes. Ese es un punto sobre el cual yo pues quiero insistir. Si son dos trascendencias diferentes, la desconexión no se aplica de la misma manera. Esta absolutez de Dios queda activa, pues teleológicamente, en ese sentido. O sea, queda activa subyaciendo pues a la estructura de la conciencia. Así que no solo se puede hablar de una lectura de teología racional, sino, en este caso, siguiendo Roberto Walton, se puede reconocer una superación máxima, o sea, una forma clara por la cual el mismo filósofo afirmará en un manuscrito que si pudiéramos lograr demostrar, si pudiéramos lograr, perdón, la demostración pues, de esta racionalidad máxima, del hecho de que haya una teleología, si no solo pudiéramos darnos cuenta, si la pudiéramos demostrar, entonces estaríamos demostrando a Dios mismo. Entonces aquí tenemos un doble nivel. Un momento en que Dios parece quedar recolocado, ¿no?, dentro de una lectura completamente racional, y sin embargo, la misma lectura completamente racional lleva la marca de una superación de la conciencia, que es, sigo afirmando y sigo diciendo, el problema fundamental de la cuestión de Dios. Entonces, si este es el segundo lugar, el tercer lugar corresponde a algo que Rabanake define como la vía subjetiva hacia Dios. Ahora, si la vía objetiva muestra el mundo como reflejado, ¿no?, pues muestra, perdón, el mundo en su correlación intencional, según, constituyéndose según unos sentidos siempre conectados, es cierto que la vía subjetiva mueve esto al interno de la conciencia. Vamos a ver, la vía objetiva muestra el mundo como reflejado en la conciencia en la forma de mundo estructurado teleológicamente. Ahora, si vamos al parágrafo 51 de Ideas, en las observaciones finales de Husserl, vemos que ya se confirmaba que el principio teológico ordenador no puede ser pensado como un absoluto mundano. Si tiene una trascendencia diferente, totalmente diferente con respecto a la del mundo, no puede ser pensado como un absoluto mundano. Pero tampoco como una mera vivencia de la conciencia, porque si no, pues sería recolocado en la inmanencia de la conciencia y no estaría caracterizado por una trascendencia. Esta condición es lo que lleva al esbello a pensar que el orden, la conexión de las vivencias que se encuentra en la conciencia y que trasciende la mera sucesión contingente de las vivencias, constituya, represente, o sea, esta teleología que no solo se refleja en la organización del mundo, sino también en la estructura de la conciencia, represente no solo la posibilidad de ver
Dios como la racionalidad teleológica que subyace a la estructura de la que llamamos realidad, sino también de verla como la presencia de Dios en la conciencia misma. Y el hecho de que se pueda hablar de él y de este absoluto deriva, afirma Alex Bello en su The Diving in Husserl and Other Explorations, deriva precisamente de su presencia en nosotros. Aquí hay que considerar algo que me parece muy interesante. En la definición de esta presencia, no tenemos que pensar en una éxtasis mística. Aquí todavía la vinculación es con una estructura teleológica. Lo que quiere decir, de alguna manera, les bello que Ravanaque, de manera muy aguda, compara con el desarrollarse de la reflexión de Anselmo en el proslogion, es que como en la correlación intencional entre conciencia y mundo, el mundo se presenta estructurado según una específica teleología, pues igualmente la conciencia, en su ser conciencia intencional, no queda fragmentada porque sigue pues una racionalidad y según la cual la conexión de las vivencias pues tiene un sentido. En este caso, entonces, si en el afuera, entre comillas, se podía ver un orden que puede ser considerado como fruto de una racionalidad, la afirmación pues de Alex Bello es que este orden se refleja también en el adentro, pero no como mero reflejo del afuera, sino como presencia en el adentro y en el afuera, pues precisamente de esta racionalidad suprema. Todavía tenemos que reconocer que la cuestión de Dios está vinculada con la teleología, en este caso. Este punto resulta profundamente interesante precisamente porque, como nota el mismo Luis Rabanaque, muestra una posible vinculación con el reconocer por parte de Husserl que la noción de razón no puede ser limitada entonces a la razón teórica. ¿Por qué? Porque si el absoluto de la conciencia absoluta es el fundamento de la teleología, de la misma correlación intencional, pues entonces la razón no se puede limitar simplemente a la conciencia. ¿Y por qué? Perdón, a la razón teórica y al conocimiento. ¿Y esto por qué? Pues porque efectivamente, pues, si pudiéramos demostrar todo esto, pues estaríamos demostrando cómo hemos visto a Dios. Entonces, la razón, ese es un punto interesante que efectivamente no está, en mi opinión, todavía completamente desarrollado. No es que no se haya trabajado, se ha trabajado muchísimo sobre la racionalidad práctica y todavía hay que trabajar sobre esto. Sin embargo, en mi opinión, pues hay también el espacio en este caso de una racionalidad que no es ni teórica ni práctica, sino es una racionalidad del sentir. Lo digo de una manera muy atrevida. Aquí, en mi opinión, se tendría que trabajar, a pesar de las grandes diferencias y distinciones, sobre una racionalidad del sentir entendida en forma Schleiermacheriana, ¿no? Cuando, pues, del Gefühl, una Gefühlrationalität en este caso. En cuanto todo esto culmina en que la cuestión de Dios como razón absoluta, en cuanto fuente teleológica de toda razón en el mundo, constituye precisamente el sentido último. Algo que el mismo Ravanaque nota podría remitir a una afirmación muy interesante que se encuentra en un manuscrito husserliano, en el cual el filósofo llega a afirmar: a través de mi corazón, a través de la pulsación de mi vida, corre la vida divina. Amor de Dios y amor del mundo. Bueno, es una afirmación que se encuentra en un manuscrito, se tendría que contextualizar de manera mejor. Sin embargo, todo esto casi nos hace comprender por qué hay autores como Benoit, por ejemplo, que hablan con respecto a la cuestión de Dios en Husserl de un panteísmo husserliano, ¿no? Aunque pues todo esto tenga que ver con la cuestión monadológica, sobre todo. Sin embargo, volviendo a los lugares, ¿no?
Hemos visto, pues, entonces, primer lugar, es una distinción metodológica. Segundo y tercer lugar representan, a partir de la cuestión de la teleología, algo que podríamos decir la perspectiva objetiva y la perspectiva subjetiva. En cambio, con el cuarto lugar, pues tenemos una modificación. Sin duda, las dos vías, objetiva y subjetiva, no rebasan el plan del análisis intencional, desplegándose precisamente a partir de la inmanencia de la conciencia. En cambio, otra posibilidad, la que Ravanaque encuentra en el cuarto lugar, estaría en el ampliarse del campo hasta la dimensión de la interacción. Claramente, ya estaríamos, en otro ámbito de análisis, pasando por el genético y llegando al nivel monadológico, es decir, el campo de la intersubjetividad, dimensión en la cual el ego personal se encuentra en relación con los otros egos y donde el cuerpo, Leib, diferente totalmente, diferente no totalmente, pero diferente en su vitalidad del Körper, cumple la función de mediación entre ego y mundo y entre los egos. En este punto, según lo que afirma el mismo Husserl, cada ego mónada se encuentra orientado hacia la totalidad de las mónadas, como una teleología que subyace a cada una de ellos. Todavía se mantiene la cuestión teleológica, sin embargo, no tiene aquí simplemente un nivel estructural constitutivo, sino pues involucra el nivel de intersubjetividad. La teleología no es simplemente teleología que tiene que ver con la estructuración del mundo y la dinámica del flujo en la conciencia, de las vivencias en la conciencia, sino remite precisamente a la interacción entre las personas, podríamos decir, entre los egos, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque esta interacción, según Husserl, también refleja una teleología en el sentido de que cada una de las mónadas que participa en esta interacción, sabemos que las mónadas husserlianas son diferentes de las leibnizianas precisamente por esta capacidad de interactuar, de no estar completamente cerradas en sí misma. Entonces, esta mónada, pues, siempre está referida a la totalidad de las mónadas, ¿no? Así que la pluralidad de las mónadas, o sea, de todas las conciencias, podríamos decir, constituiría el presupuesto teórico de lo absoluto, según un camino que tiene que llevar a la sustancia absoluta en sentido último, o sea, a una mónada suprema. Parece aquí precisamente que se abra esta posibilidad, la existencia de una mónada suprema como, pues, teleología de la interacción entre las mónadas. El mismo Husserl, ¿no?, afirma en los escritos sobre la intersubjetividad, Dios no es simplemente la totalidad de las mónadas, sino la entelequia que se encuentra en la totalidad como idea del telos del desarrollo infinito, del desarrollo de la humanidad como absoluta razón, entendida como la regla necesaria del ser monádico que regula según la propia decisión libre. Es interesante este punto, o sea, Dios se encuentra como entelequia, o sea, como telos de un desarrollo infinito que apunta a la absoluta razón. Este, en cuanto intersubjetivo, es un proceso que prosigue necesariamente. Aquí la palabra utilizada es necesariamente, o sea, hay todavía es otra vez una teleología. Sin embargo, es una teleología que ya incluye la cuestión de la intersubjetividad y sigue necesariamente, a pesar precisamente de los episodios de decadencia. De verdad, en este punto es profundamente interesante poder reflexionar sobre el hecho de que la crisis, episodio de decadencia, no implica el pararse del proseguir hacia según este telos, hacia esta razón suprema. Si no fuera así, consecuencia, el universal no puede ni siquiera existir. Entonces sí tiene un fondo teórico, pero es
precisamente práctico en el sentido de la intersubjetividad. Entonces, si las dos vías precedentes, si la podemos llamar así, implicaban pues la teleología, pero de una forma que podríamos decir teórica, no porque no tuviera un reflejo práctico, sino porque, o repercusiones prácticas, sino porque efectivamente se apoyaban en la cuestión de la estructuración, pues, ¿no? Pues del conocimiento de la realidad. Aquí, en cambio, la cuestión es que la razón suprema, la razón absoluta como meta final, pues no representa simplemente un problema del conocimiento, sino de la misma acción y relación de los humanos. La idea de un telos de desarrollo infinito no puede no involucrar una justificación última de la vida ética y de un camino cierto de perfeccionamiento, un camino definitivo y cierto que no se puede parar como lo hemos leído antes. La condición intersubjetiva no es nunca una opción, sino siempre una realidad, y es la que hace patente la dirección de la humanidad según una idea de perfeccionamiento que responde a un telos necesario, inevitable, una llamada hacia una meta suprema y una aspiración que subyace a lo humano y que no podría darse si no existiera esta absoluta razón, ya axiológicamente orientadora. O sea, aquí el punto es bastante interesante porque significa que esta absoluta razón no solo constituye el telos, sino es la meta, pero siendo la meta y siendo lo que mueve todo es también el fundamento. Fundamento que yo puedo conocer solo si profundizo en este análisis. La misma posibilidad del perfeccionamiento, siempre y solo como relación, residiría en la misma posibilidad de la razón absoluta. Telos que subyace a toda acción auténticamente humana. Y aquí pues se podría abrir todo el discurso y el debate que no tenemos el tiempo de realizar sobre la acción auténticamente humana. O sea, pues una acción precisamente que responde a este telos orientado hacia la razón absoluta. Pero no termina aquí. Si hemos visto cómo hay una teleología, ¿no?, en la cuestión objetiva y subjetiva, como también en la dimensión intersubjetiva, el último lugar queda representado precisamente por lo que Ravana llama la vía eléctrica siguiendo al esbello. Porque, pues, podríamos de alguna manera objetar, hasta ahora no se podría de alguna manera objetar que todo esto se mantiene en un plan intelectual, o sea, en un plan de interpretación intelectual ética, podríamos decir, pues, de la existencia. Sin embargo, tenemos que decir que Ales Bello, pues, invita a considerar los que ella define también como invita a considerar también lo que ella define como estratos psicoreactivos, que se colocan ya en la que Husserl había denominado dimensión hilética. O sea, una dimensión que efectivamente ya de alguna manera se escapa a una intencionalidad pura. Estos estados psicoreactivos remiten a la participación de los sentimientos sensibles y de las valoraciones en la constitución más básica del mundo. Entonces, pues de aquí la referencia a la hilética, ¿no? Estamos aquí en las descripciones de la corporalidad. Ahora, según Ales Bello, también en el marco de esos aspectos afectivos y volitivos de la hile, asociados al cuerpo, es posible registrar una precisa teleología. O sea, aquí también donde no tendría que caber la posibilidad de una orientación de sentido, en cambio, según la autora, es posible registrar una teleología. Y la referencia estaría en aquella afirmación husserliana por la cual el filósofo reconoce que en el impulso de perfeccionamiento se da una voluntad de vida, entendida en la forma de que un horizonte volitivo latente, como si
A la misma estructuración de estratos materiales de la corporalidad subyacerá pues un horizonte volitivo latente. Si es volitivo, está movido precisamente por algo, y en este caso, pues por un impulso de perfeccionamiento que claramente quedaría vinculado con la razón absoluta. Entonces, como subraya también Roberto Bolton, citado por Rabanach, el individuo se configuraría como ya como el portador de una teleología, no solo a nivel de la conciencia, sino de una teleología que se encuentra en acto a partir de su misma pasividad, o sea, de la constitución de su corporalidad, de sus estratos pasivos. O sea, la teleología ya no estaría simplemente en la correlación entre conciencia y mundo, ya no estaría simplemente en la intersubjetividad, en la dimensión intersubjetividad como acción siempre referida a la totalidad de las mónadas, sino se encontraría y sería posible registrarla también en los niveles más bajos de constitución de la persona. Ahora, a pesar de la contingencia, que en este caso caracteriza la posibilidad del acontecimiento corporal, es cierto que al acontecer mismo, pues la yule corporal se encuentra ya orientada gracias a una formalidad que le proporciona, afirma Husserl, su gramática esencial. Y esto permite pensar en una orientación dirigida hacia la superación de los más básicos, o sea, ya la realización de los valores más elevados. Es decir, pues una vez más, una teleología que esta vez manifiesta su presencia y su potencia, si me permiten decir así, ya a partir de la corporalidad. Mutatis mutandis parece efectivamente de encontrarse frente a un intento de mostrar un camino que va desde la menor perfección hacia la mayor. Es decir, un camino racional hacia lo más elevado y cumplido. Hemos visto entonces en todos estos lugares, también en el primero donde se aplica una distinción metodológica, si hay efectivamente la posibilidad de individuar una orientación teleológica. Claramente, se puede decir, bueno, ¿y por qué tendría que ser Dios? Y aquí está el punto fundamental. Pues no es el Dios que podemos pensar como el de una religión, de una revelación, sino es el Dios todavía concebido como absoluto, como razón suprema en este caso. Es a partir de estos 5 lugares, individuados por Rabanach y confirmados por estos otros autores que hemos visto, como Roberto Bolton, Julia Iribarne, Angela Alesbello y otros que por el tiempo y por la economía de la exposición he preferido no poner en esta presentación. A partir de esto, pero sí hay unas posibles reflexiones al margen. Si esta clasificación es todavía válida, así como yo efectivamente creo, sin embargo, no me parece que sea totalmente completa, y no por culpa del autor, claramente, sino porque efectivamente hay unos puntos fundamentales que todavía hay que sacar a la luz. La clasificación de los 5 lugares determina los espacios de la cuestión, pero a partir de esos espacios se abren unas grietas teóricas que vale la pena meter en luz. Ahora, el mismo Luis Rabanach reconoce que se trata de caminos que mueven siempre desde la condición teleológica y que parecen determinar, como el mismo Husserl reconoce, un camino ateo hacia Dios. Ahora, no hay que entender ateo como contrapuesto a religioso o como contrapuesto a pues la cuestión de Dios. Hay que entender ateo como algo que prescinde. O sea, este es un camino efectivamente filosófico que podríamos ascribir a una teología racional, la cual, pero pues se trata de concebir
no alcanzar, sino captar la posibilidad de Dios, solo efectivamente en forma teleológica. Efectivamente, el camino a través de estos lugares, ¿no? El recorrido a través de estos lugares parece esbozar una vez más la imagen del Dios de los filósofos. O sea, parece que Husserl quede todavía pues atrapado dentro de esto. Lejano de aquel sentir religioso que tendría que caracterizar la posibilidad de hablar de lo divino de forma no impersonal. Y por esto no hemos citado antes la, entre comillas, acusación de Benoit y otros de un panteísmo husserliano. Sin embargo, es correcto preguntarse si es cierto que todo termine así, agotándose en esta modalidad. El mismo Rabanake reconoce que también hay otras formas, o mejor, otros intentos. Por ejemplo, el de un acceso a Dios mediante la idea platónica del bien, explorada por Klaus Held en su Gott in Edmund Husserl Phänomenologie, o la de un acceso a Dios mediante la noción de una comunidad ética del amor, explorada por Emmanuel Husset en su Husserl et l'idée de Dieu. Sin embargo, los dos textos, en mi opinión, pues se puede discutir esto, quedan atrapados dentro del surco de la teología natural. Una vez más, es un intento de construir un camino de interpretación que haga ver cómo pues haya una racionalidad subyacente a la cuestión de Dios, ¿no? Y cómo esta esté siempre vinculada a una cuestión de racionalidad conceptual. En este caso, yo creo que se puedan introducir, y con esto pues me voy a encaminar hacia el final de mi exposición, unas reflexiones haciendo ver cómo precisamente a partir de los 5 lugares queden como unas grietas, unos, digamos, rupturas en la construcción que hacen que efectivamente la cuestión de Dios siga siendo un problema en el pensamiento de Husserl y que empujan a analizar de manera más atenta y tratando de elaborar una reflexión sistemática sobre todos estos lugares para ver si es posible efectivamente, ¿no? Pues llegar a una definición que pueda dar una idea de cuál es el límite, ¿no? De todas las reflexiones husserlianas. ¿Por qué lo digo? Porque si volvemos a la cuestión de la trascendencia de Dios declarada en el parágrafo 58 de Ideas 1, a la cual hay que aplicar igualmente la desconexión, vemos que esta trascendencia se presenta, como hemos subrayado más veces, de manera diferente de la del mundo y de la conciencia. Sin embargo, se presenta. No es como el mundo, no es como la conciencia, pero se presenta. No es una vivencia, no tiene la trascendencia de los objetos, pero se presenta. Casi es un tropezar de la conciencia contra, es un impactar contra este presentarse, porque se manifiesta. Pero el punto está allá. Husserl es totalmente consciente de que esta manifestación tiene no un nivel diferente, sino una estructura diferente. Y esto dejaría abierta toda una posible investigación sobre la modalidad misma de esta manifestación. Una posible investigación que precisamente como la misma Julio Iribarne reconocía, efectivamente remite a algunos autores del supuesto giro teológico de la fenomenología francesa, pero no solo a ellos, también a los estudios de Roberto Bolton, ¿no? Pues este fenomenólogo argentino. Entonces, aquí todavía hay una grieta. Si queremos, podemos dejar flotando en el aire esta desconectar necesario para seguir en el camino. Sin embargo, no está solucionado. Deja ahí un problema de cómo se manifiesta esta trascendencia. Otra cuestión que me parece fundamental, perdón, aquí se repite, sí, creo que se repite esto. Otra cuestión remite a la misma posibilidad de seguir el hilo de esta trascendencia no solucionada, desconectada pero no solucionada, que abriría el camino a una ampliación de la
problemática de la razón en un punto que el mismo Husserl considera bastante problemático, o sea, en el momento en que en los textos recopilados en Husserliana 42, dedicados a los límites de la fenomenología y precisamente al instinto, él llega a decir pues que efectivamente textos dedicados también a una reflexión sobre la plegaria y la oración, llega a afirmar pues que efectivamente pues, la cuestión de Dios remite a una forma de presagir íntimo. El creyente percibe un presagir íntimo, previo, anterior, o sea, una forma de manifestación precisamente de lo divino que no tiene que ver simplemente con una teleología, que puede ser colocado y puede orientar una teleología, pero que tiene que ver con una forma de darse íntimo. La cita de Husserl es precisamente los instintos en sentido habitual, los presentimientos instintivos originarios, así el originario o intuitivo presagiante ser íntimo de Dios que está en la base de toda religión, está en la base de toda experiencia religiosa. Algo que Husserl admite y que efectivamente de alguna manera remite al problema de una trascendencia diferente. De hecho, lo desarrolla el mismo Husserl reconociendo que la experiencia de religión como experiencia de lo divino entonces no tendría su raíz en una intencionalidad, sino en un presentir. La palabra, el término alemán es Ahnung, presentir originario, presentimiento originario, que no se identifica con la presentación exterior de la divinidad. Cito Husserl. Toda imagen de Dios dirige la mirada hacia afuera. La relación verdadera actual con Dios es empero interior, la actitud interior de la plegaria. Es interior, es un darse íntimo. Un pasaje bastante particular y profundamente problemático porque parece hacer de Husserl un precursor de la crítica a la dinámica idolátrica elaborada por Marion en su L'idole et la distance. Entonces se trata de una posible apertura hacia la dimensión comunitaria de la plegaria y a la vez la puesta en marcha de una interrogación fundamental que todavía hay que investigar bien a partir de esta afirmación. Todo esto vale solo por el creyente, porque si vale solo por el creyente, ¿qué es este presentir que él tiene? Así llego a las conclusiones, perdón por lo largo de esta presentación, llego y por lo aburrido, si ha sido aburrido, llego a las conclusiones que yo llamaría conclusiones inconclusivas, o sea, que no concluyen realmente, porque si no es posible dar efectivamente una definición de lo que Dios queda siendo para Husserl, sin embargo es posible afirmar dos cosas que me parecen clave. Primero, la cuestión de Dios en Husserl no puede d'emblée ser reducida a una cuestión colocada solo en el ámbito del análisis intencional, porque no solo puede ser localizada en el marco de la monadología, donde todavía habría que rastrear todas las implicaciones de Dios como conciencia total y mónada suprema, sino también en los pensamientos dedicados a la plegaria, que todavía habrá que investigar con profunda atención, precisamente por la introducción de la cuestión de Dios y su conexión con un presentir originario. Y segundo, una vez más, la problemática trascendencia del darse de Dios impone la profundización y la posible conexión de todas las dimensiones de lo divino, en el intento de dar razón de su conexión. Y esto sí, me parece un trabajo que está todavía al comienzo. No hay autores que no hayan escrito del asunto, sino también hay que tratar de ver sistemáticamente cómo se pueden y sí se pueden conectar todos estos lugares de manera, aquí sí digo, pues,
de manera que se constituya un único sentido de la cuestión de Dios en Husserl. Les agradezco profundamente, pues muy obrigado, muchas gracias y gracias a tutti.